Soy Soledad Cabral, presidente de la Asociación Civil Familias por la Educación Córdoba. Nosotros iniciamos como una estrategia comunicacional allá por septiembre del 2020 como padres organizados, que eran familias autoconvocadas que se dieron a lo largo y a lo ancho del país, buscando la vuelta a la presencialidad. Recordemos que en pandemia las escuelas fueron lo primero en cerrar y lo último en abrir, con los tristísimos resultados que hoy estamos viendo, ¿no? Nosotros en ese momento ya decíamos o ya advertíamos que la brecha educativa a causa de la asimetría tecnológica se estaba profundizando y con eso también la desigualdad social. Recordemos que durante esos 2 años las escuelas estuvieron cerradas, tuvimos educación intermitente, virtualidad entre comillas, virtualidad para aquellos que tuvieron acceso a internet, que tenían dispositivos, que tenían la facilidad de acompañamiento para el aprendizaje en el hogar, pero hubo un gran número de niños que eso no lo tenían y por lo tanto se les vio truncado el proceso pedagógico. Nosotros, luego de 2 años de pandemia, estamos viendo los resultados de las pruebas Aprender, las estandarizadas nacionales, también las prismas a nivel local, que demuestran que los resultados en materia educativa son tristes, son preocupantes, son bajos, son escasos. Entonces tenemos así una extrema deserción, ya dicho por el ministro Graubach, que antes de la pandemia el 50% de los chicos que empezaban el secundario no lo terminaban. Y con los resultados de las evaluaciones estandarizadas próximas que hemos tenido, también muestran que solamente 24 de cada 100 chicos terminan en el tiempo esperado, que 6 de 10 llegan a niveles básicos en lengua o en matemática, que llegan al secundario sin comprender textos. Entonces digo, la realidad educativa nos tiene que invitar o convocar a todos a participar, a concientizarnos, a pedir, a colaborar y a exigir una mejora en la calidad educativa. El sistema educativo en la provincia hace agua por donde lo mires. Nosotros, a raíz de nuestra experiencia como familias, hemos recibido diferentes, a lo largo de todo este tiempo, diferentes reclamos. Entonces, nos dimos con chicos que no tenían banco a un mes de haber comenzado el ciclo lectivo. Las deficiencias del PAICOR, la deficiencia en el nombramiento docente, tenemos problemas de infraestructura, tenemos el problema del calendario escolar. El calendario escolar, la ley obliga que haya 180 días de clases efectivas. El ministro a comienzo del ciclo lectivo prometía 190, con esto de decir vamos a dar 10 días más a causa de todo lo perdido en pandemia. Desde que se hizo ese anuncio era materialmente incumplible. ¿Por qué? Por los feriados nacionales, provinciales, por los paros docentes, por deficiencias en infraestructura que hace que las escuelas se cierren, por desinfección, por capacitación docente. Entonces nunca se llega a cumplir con esos días. ¿Esa es la causa del malestar en educación? No, es multicausal. También tiene que ver los bajos salarios docentes, que en muchos de los casos están por debajo de la línea de la pobreza. Falta capacitación docente. Nosotros tenemos relación también con padres de niños con problemas en el aprendizaje o con discapacidades que ellos nos muestran y nos dicen e imploran que tengan herramientas las docentes para poder tratar con estos niños con dificultades, tanto en las escuelas especiales como en las escuelas comunes. También tenemos conocimiento y estamos en red con las cooperadoras escolares que nos demuestran y nos dan claros ejemplos del día a día, ¿no? El día a día es que no tienen banco, el día a día es que hay problemas en que no tienen gas, los vidrios rotos, las humedades, digo, el problema de infraestructura es muy grande, el tema del nombramiento docente, como decía recién, y podemos llegar a concluir que es un problema de presupuesto. En los últimos 9 años el presupuesto en materia educativa en la provincia se redujo en un 50%. Entonces, el sistema educativo o los resultados que hoy obtenemos son a causa de un plan o de una estrategia o de un proyecto presentado hace 10 o 20 años atrás. Los resultados en materia educativa se ven a largo plazo. Entonces lo que nosotros pedimos en su momento cuando nos presentamos en la audiencia por presupuesto es que primero admitiéramos la emergencia educativa. Estamos en crisis educativa. A raíz de ahí colaboremos, participemos toda la comunidad educativa en la mejora. La educación es la herramienta de equidad por excelencia y el instrumento de oportunidades. Entonces, si no estamos inmersos en un círculo perverso donde hoy no tenés educación, mañana tenés pocas oportunidades laborales
y ensanchamos el porcentaje enorme que tenemos de pobreza en Córdoba, en nuestra provincia. Se da a nivel nacional, sí, pero nosotros nos enfoquemos en lo nuestro. Acá en Córdoba, de los chicos menores de 18 años, la mitad vive por debajo de la línea de la pobreza. El 40% son adolescentes que no trabajan ni estudian. Como decía Sarmiento hace 150 años atrás, todos los problemas son de educación. Tenemos problemas de drogadicción, de adicciones, de seguridad, de corrupción. Digo, todos los problemas se pueden resolver si nos ponemos seriamente a priorizar la educación. Cuando hablamos de educación y las estrategias a seguir desde esta asociación civil, ¿es tanto en el ámbito privado como en el ámbito público? Exactamente. Nosotros, ¿y por qué hacemos estas recorridas? Y voy a llegar a responder tu pregunta. Primero nos hace conocernos con aquellas familias que, formando parte de la asociación, están distribuidos a lo largo de la provincia y que han levantado la voz por la vuelta a la presencialidad en su momento y que continúan en esta lucha. Y también estamos pidiendo a los concejales de cada una de las localidades que por intermedio de su ejecutivo local insten al ejecutivo provincial el cumplimiento de la ley de educación en un punto. La ley de educación sancionada en el 2010 contempla 2 consejos de políticas públicas educativas, uno para escuelas comunes y uno para escuelas técnicas. En ambos, dentro de sus integrantes, que son cerca de 15, tendrían que estar representadas las universidades, los 3 poderes, el ministerio, los docentes, los estudiantes, también estarían las familias. La ley contempla que en ambos consejos haya familias representativas, tanto de gestión estatal como de gestión privada. Y hace 12 años que esa ley no se cumple. Nosotros, como miembros de la comunidad educativa, pretendemos ser un instrumento de colaboración, porque entendemos también que la mejora en la calidad educativa no es solo para nuestros hijos que hoy van a la escuela, sino que nos va a trascender. Entonces necesitamos un compromiso social también, ¿no? Cada uno desde su lugar, y en eso les agradezco el espacio, porque creo que estas instancias sirven para visibilizar, para que nos concienticemos y para que tomemos también cartas en el asunto. Soledad, han estado visitando y recorriendo ya otras localidades y ciudades. ¿Qué experiencias tienen? ¿Cuándo han comenzado esta recorrida? ¿Cuándo se transforma en esta fundación? Porque ya no son padres organizados, sino que tienen una personería jurídica. ¿Me contás un poquito ya cómo empiezan a transitar este camino? Sí, como te decía, claro, nacimos como padres organizados, autoconvocados, que se da a lo largo y a lo ancho del país, pero luego la educación es de jurisdicción provincial, con lo cual cada uno de los grupos de padres en cada una de las provincias le fue dando su impronta y de acuerdo también a la realidad local. Entonces nosotros entendíamos que si pretendíamos que nuestra voz sea escuchada como representantes de nuestros hijos, como parte de la comunidad educativa, dentro del debate, del diálogo y de la implementación de políticas públicas educativas, debíamos tener un formato más serio, un marco legal, y es así que nos constituimos en asociación civil. Nosotros nos hemos dado esta estrategia, si se quiere, de recorrer la provincia. Empezamos hace 2 semanas. Hemos visitado Río Tercero, Río Cuarto, Villa Dolores, Altagracia, Violet Macé, Unquillo. Lo primero es muy esperanzador, digamos. El primer resultado o la conclusión que puedo sacar es que es muy esperanzador, porque son muchas las familias que se involucran, que entienden la importancia de la situación educativa en la que estamos inmersos, porque si bien afecta, y eso también es una realidad, a los sectores más vulnerables, y acá en Córdoba el 70% del alumnado va a escuelas de gestión estatal, también ya ha llegado a las escuelas de gestión privada. Las pruebas Aprender han demostrado que el mayor porcentaje de descenso en el desempeño pedagógico se ha dado en las escuelas privadas esta vez. Si bien es bajo el de las escuelas públicas, digo, en porcentaje ha bajado mucho más en las escuelas privadas. Entonces, lo primero alentador, digamos, es eso, ¿no? Que la sociedad civil, somos las familias las que estamos empezando a levantar la voz y que pretendemos involucrarnos y colaborar en este sentido. Y lo otro es que compartimos el diagnóstico. Se comparte el diagnóstico en cada uno de los lugares. Las problemáticas son comunes a todas las localidades. Digo, la falta de docentes se da en todos lados, la falta de infraestructura se da en todos lados. Ustedes tienen acá en Oncativo una escuela prueba que se ha inaugurado hace poco, sin embargo,
hace 5 años que se vienen inaugurando escuelas pruebas, pero en realidad se dan en edificios prestados. Ustedes empezaron hace 5 años y recién ahora pudieron inaugurar el edificio propio, digamos, donde funciona la escuela prueba, pero eso pasa en el 5% de las escuelas inauguradas. El resto, que están distribuidos a lo largo de la provincia, no se puede. Totalmente la desigualdad en cuanto a la educación a partir de estos espacios PROA, teniendo en cuenta que a la par tenemos edificios que se están cayendo. Entonces también ahí hay que trabajar en este tipo de desigualdades, ¿no? Los alumnos, nuestros chicos tienen el derecho a la igual educación en iguales condiciones. Eso es por lo que nosotros venimos bregando. La pandemia, como decíamos al comienzo, lo que vino a hacer fue a mostrarnos, ¿no? A poner la lupa, a develar la enorme desigualdad educativa que ya existía y que se vio incrementada por esta falta de recursos, que en su momento fue la computadora, internet, acompañamiento para el aprendizaje en el hogar, y esto de la falta de interés, porque en definitiva lo que vemos es una desidia, porque mientras inauguramos una cosa, por el otro lado se están cayendo, o tenemos el edificio y no tenemos con qué tenerlo adentro. Digo, nosotros vamos por una mejora en la calidad educativa, desde el contenido pedagógico, pasando por la profesionalización docente, pasando por el cumplimiento del calendario escolar, una mayor inversión. La educación es una inversión, no es ¿Han un tomado gasto. contacto, han revisado, están viendo las experiencias de escuelas Montessori que vienen floreciendo esta propuesta educativa como alternativa, como paralela a la educación tradicional, ya sea pública o privada? Tenemos contacto con directores de escuelas que tienen esta modalidad. Es una opción más para las familias y que se viene incrementando porque encuentran otro tipo de contención. Pero nosotros tenemos que bregar porque la educación pública, que como vos bien dijiste es un derecho, sea en igualdad de condiciones para todos. Que si yo puedo mandar a mi hijo a una escuela privada y pago una cuota, tenga luego las mismas oportunidades que aquel que no puede pagar la cuota pero que asiste a la educación pública. Defendemos la educación pública, pero que vuelva a ser de calidad. ¿Por qué llegaron a esta instancia? ¿Qué es lo que se está pidiendo puntualmente desde la asociación? Nosotros pedimos el lugar que la ley nos otorga en la mesa de políticas públicas educativas. Entendemos que es ahí donde podemos hacer escuchar nuestra voz como representantes de nuestros hijos. Los docentes tienen su gremio, el gobierno tiene el ministerio, las instituciones también tienen su agrupación y representan tanto a las escuelas católicas, a las escuelas privadas. Digo, falta la voz de las familias, que conocemos de primera mano lo que sucede en las escuelas, porque la experiencia la tenemos de nuestros propios hijos. El problema se ha visibilizado, se está dando a conocer. ¿Cuál es el siguiente paso para empezar a romper este círculo con tantos problemas? Creo que todos tenemos algo para aportar, ¿no? Desde nuestro lugar, ustedes como medios de prensa, nosotros como familias, los docentes desde su lugar, porque ellos también, entiendo, ven un poco desdibujada su función, ¿no? Aquellos que han estudiado para formar a los futuros profesionales, a los futuros trabajadores, con todas estas medidas de nivelación hacia abajo que hemos tenido a lo largo de la pandemia, eso de los contenidos priorizados, agrupar materias por área, que cada vez se aprueba con menor porcentaje, que son una y otra las oportunidades a los fines de que nadie se quede de grado, con el fundamento de la inclusión. No estás incluyendo, ahí estás predestinando a montones de alumnos a que se excluyan de manera estructural, porque no les estás dando calidad educativa. Entonces, nosotros lo que pretendemos es eso, ¿no? Formar parte de esta mesa que legalmente nos corresponde y que entre todos podamos. Nosotros proponíamos en su momento un plan de emergencia educativa. Cuando fuimos a la audiencia de presupuesto, le planteamos ahí a los legisladores que conocemos el diagnóstico, la situación educativa es preocupante, estamos en emergencia, estamos en crisis. ¿Qué hacemos hacia adelante? Hagamos un plan de emergencia educativa, hagamos un padrón donde salgamos a buscar niño por niño, casa por casa, los que han quedado desvinculados del sistema educativo a causa de la pandemia. Les demos un apoyo desde lo pedagógico para que se pongan a nivel con lo perdido. Y también una contención integral, porque en pandemia no solo perdieron contenido pedagógico, también los estudios hablan de ansiedad, de depresión, han perdido durante 2 años el lugar propio de socialización los chicos, entonces necesitan también una contención interdisciplinaria. Entonces creo que estamos en deuda
estratégico de la educación y que es un buen momento para repensarlo, que no caigamos en el derrotismo, que no nos desilusionemos, sino que sea un desafío para empezar de nuevo. El encuentro que van a tener con concejales, que es el paso siguiente aquí en Noncativo, como lo vienen haciendo en diferentes lugares. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que van a presentar? Se habla de un proyecto de ordenanza. ¿Podés darnos lineamientos? Es un proyecto de resolución en el que nosotros le pedimos a los concejales que lo presenten para que por intermedio de su ejecutivo local insten al Ejecutivo Provincial al cumplimiento de la ley en esto de dar el espacio que legalmente le corresponde a las familias en el Consejo Provincial de Políticas Educativas. Esa es en definitiva, digamos, nuestra solicitud a los concejales. En este caso hemos sido recibidos por el bloque opositor, pero entiendo que asumen el compromiso, digamos, de tener una conversación con el resto de sus colegas. Lo que estamos pidiendo no es nada extraordinario, es el cumplimiento de la ley y en pos de la mejora educativa, con lo cual nosotros entendemos y siempre tenemos la esperanza en cada uno de los lugares que hemos ido que salga por unanimidad.